Y bueno, amigos, seguimos aquí en este programa que tiene que ver con la lucha libre mexicana y ahora estamos con otra leyenda viviente. Mi querido Octagón, ¿cómo estás? Bien, brother, bienvenidos aquí a la casa, mi casa que es el Golden Boy, a donde entrenamos todas las grandes estrellas de la lucha libre y del boxeo. Exactamente. Oye, la verdad, ya tuvimos a Atlantis en entrevista, un gran tipo. Mi parejón en el Atlantis, hicimos la película Revancha en el 90 y 91 más o menos. Y bueno, vamos a platicar un poco sobre la historia de Octagón. Cómo se hace, cómo nace y cómo llega precisamente a consolidarse como uno de los mejores luchadores hoy en día. No, gracias. Primero que todo, esta profesión es muy difícil, pero si tú la quieres, tú la amas, tenlo por seguro que se te va a hacer fácil lo que haces arriba de un ring. Yo empecé a entrenar con el señor Raúl Reyes, el Moritas, en la Arena Patlaco. Uno de las personas que me dio fue Radamés Cocó Masacre. Tuviste que dar un gran paso y una gran decisión que creo que no fue fácil haberla tomado, haber renunciado a un trabajo convencional que tenías por tu pasión, por tu sueño y por un trabajo que realmente, esta profesión que requiere de mucha resistencia, de mucha disciplina. Yo creo que debes de seguir tus sueños, ¿no? Yo creo que es muy importante. Sí, es importante que tú tengas un trabajo fijo, pero también es importante que tú sigas tus sueños. El seguir tus sueños, yo trabajé como Amenaza Elegante 7 años, ¿sí? Y después, posteriormente, viendo cómo era la situación de la lucha libre, fue como tomé la decisión, ¿sí? De ponerme el nombre de Octagón. El nombre de Octagón lo tengo desde 1989 en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahí empieza esa nueva etapa dentro de mi carrera como luchador profesional. Oye, pues bueno, por ahí rivalidades que siempre han existido. ¿Hay alguna sorpresa? Fuerza Guerrera, tú sabes. Adelántanos. Que la rivalidad de Fuerza Guerrera con Octagón pues es de muchos años. Okay. El señorote Fuerza Guerrera y yo pues, tenemos un compromiso con nuestro público que nos ha seguido esa rivalidad. Yo creo que en este año se tiene que hacer esa lucha de máscara contra máscara, definitivamente. Ya de plano. No, yo creo que el señor Fuerza está consciente, yo estoy consciente, y ese público que ha seguido esa rivalidad de más de 20 años, yo creo que ahora es justo, ¿sí o no? Que opinen ustedes que sea una lucha de máscara contra máscara, Fuerza Guerrera Octagón. A ver, bueno, ahora sí lo vamos a poner en encuesta a través de las redes sociales de Octagón, ¿qué? Octagón. ¿Oficial Real? El Face es Octagón Real, y el Twitter es @Octagón_Real. Ok, perfecto. Pues ya lo saben, si quieren ver ese duelo que siempre ha estado por años de Fuerza Guerrera contra Octagón, coméntenle y díganle si realmente, y a ver, vamos a hacer la encuesta. ¿Quién creen que pierda la máscara? O si quieren que se haga o que no se haga. Perfecto. Pero también el señor Fuerza Guerrera y yo tenemos un compromiso con la afición y es una lucha de máscara contra máscara. Perfecto, pues ya quedó sellado, toda la producción lo oyó y todo México también. Ahora sí, mi querido Octagón, un placer. Gracias, brother, como siempre, y agradeciéndote. Y ya saben que esta es su casa y en lo que les podemos ayudar, pueden contar con nosotros. Perfecto. Bueno, ya después te voy a presentar por ahí uno que me cae en la punta, que es un tal Terror 21. Pero ¿Terror 21? Sí, ya te platicaré de ese. No, ya me trae asoleado. Bueno, tú dime, tráelo aquí, lo ponemos en su lugar. Iba a decirle, partimos su mandarín de gajos. Ya está, vámonos. Nos vemos, raza. Aquí me dijeron que podía encontrarle ese tal Chox. La verdad es que no sabe de lo que estuvo hablando de mí y no sabe lo que le espera, pero vamos a buscarlo. Perdón que te interrumpa, chavo. Se ve que eres novato, pero ando buscando al tal Chox. Yo no soy novato. Yo tengo ¿Quién eres 7 tú? años luchando. ¿Pero quién eres? Yo soy Dragón Dorado. ¡Ah! ¡Qué risa me das! No, a ver, mientras ayúdame a buscar ese sujeto. Y ahorita si puedes me traes unas aguas, por favor. A ver, chavo. Tienes que respetar a los profesionales. No me toques. Chavo, respeta a los Si profesionales. realmente eres buen luchador, quiero que me lo demos arriba. Súbete.
creo que los dos no cabemos ahí. Yo creo que más adelante la gente va a querer una máscara contra máscara. ¿Lo querrían ustedes? ¡Ay, cabrón! Oye, no se me abre, la verdad es que no se me abre, se me ha abierto con otros, pero con este señor no, y los otros porque me han sacado alguna navaja, me han querido intimidar con una botella, pero no, se ve que tú eres de los derechos, de tiro, el tiro que sea derecho y limpio. Claro que sí, cuando quieras prepárate, porque pues te di más o menos, no sé quién te entrene o te entrena solo, pero yo quiero que me demuestres cuando sea el encuentro máscara contra máscara y nos la rifemos juntos, ¿te late? Muy bien, pues ya lo dijo, nada más te voy a dar una oportunidad, chavo, de que te puedas lucir conmigo y brillar, ¿vale? Terror 21 está presente y llegó para quedarse, ser una leyenda como tu padrino Octagón. Así es. Tú sigue echando ganas, Gracias. sigue participando. Un saludo a toda la gente de su amigo Dragón Dorado. Ya está. Ya, ¿no? Déjame la cámara, por favor. Y bueno, amigos, no cabe duda que este programa lo disfrutamos al máximo con la lucha libre. Y bueno, este carnalito que está muy feliz aquí en la Catedral de la Lucha Libre, en el Consejo Mundial. Y bueno, no se les olvide escribirnos sus comentarios a través de las redes sociales de Capital 21 y en las personales y en las del Rey del Beautiful, que es mi querido Chavarrock. Y bueno, amigos, nosotros nos despedimos y ya saben, la mejor lucha libre es la de México y está en el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Arriba los rudos! Pues qué gran lección esto de la lucha libre, ¿no? Ya vemos que todos le andamos luchando, le andamos talacheando y como dijera el maestro Jaime López, no hay peor lucha que Lucha Villa y eso le valió el último lugar en un O-Team. Pues bueno, esto fue @21, les recuerdo mis redes de Chavarrock, el Twitter es chava_rock y en Facebook y todas las demás estoy como Chavarrock Oficial y los dejo con el señor Bikini.
Get your teeth smoked.